Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida a este tiempo que tenemos con relación al estudio de la palabra del Señor. Y recordamos que estamos estudiando la doctrina de la salvación, es decir, las doctrinas que acompañan esa gloria de salvación. Y vamos a dar inicio al capítulo 12, que corresponde a la doctrina de la expiación. Doctrina de la expiación. Hebreos capítulo 9, 20 al 22 dice de esta manera: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Qué preciosa palabra. Así que vamos a estar mirando esa hermosa doctrina de la expiación. Tenemos 12 puntos para este capítulo que corresponde, número 1, aplacar la ira de la justicia. Número 2, la obra expiatoria de Cristo. Número 3, la sangre es la vida de la carne. Número 4, sin derramamiento de sangre no hay purificación. Número 5, escogidos por Dios para ser rociados por la sangre de su Hijo. Número 6, la sangre del antiguo pacto. Número 7, la sangre del nuevo pacto. Número 8, la sangre del pacto eterno. Número 9, la sangre de Cristo permanece para siempre. Número 10, la sangre de Cristo nos justifica y nos salva de la ira de Dios. Número 11, la sangre de Cristo es la evidencia de la pureza de la iglesia. Y número 12, Cristo es nuestra Pascua y por supuesto nuestra conclusión. Es como un río que... Bien, amados hermanos, doctrina de la expiación. Quiero que recordemos ese verso, Hebreos capítulo 9, verso 20 al 22. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Recordemos que en el Antiguo Testamento nos habla acerca de esa orden, de esa comisión que Dios le entrega a Moisés para que se ocupe de no solamente del tabernáculo, sino de los sacerdotes y de todo lo concerniente al servicio, todo lo concerniente a los sacrificios y todo lo referente al tabernáculo. Recordemos que estaba el atrio, estaban las estacas, el altar de bronce o el altar de los holocaustos, la fuente de bronce, el tabernáculo como tal o la tienda, las cubiertas, se encontraba el lugar santo, la puerta, el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, los incensarios, el velo, el lugar santísimo, el arca del pacto y el propiciatorio, el incensario de oro,
Esos eran los elementos, lo que comprendía el tabernáculo y era prácticamente donde servían los sacerdotes. Específicamente, amados hermanos, vamos a estar hablando acerca de la sangre, no solamente de la sangre que se derramaba allí en el propiciatorio con relación a la expiación, sino que vamos a estar hablando también acerca de la sangre de Cristo Jesús. Recordemos que allí en el tabernáculo se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, el arca del testimonio, y el arca del testimonio estaba cubierto con una tapa que se conoce como el propiciatorio. Era el nombre que recibía la tapa que cubría el arca del pacto o el arca del testimonio. Esta tapa estaba hecha con 2 querubines de oro, uno mirando hacia el otro. Y aquí era donde yacía o habitaba la presencia de Dios, descendía la presencia de Dios en una nube. Recordemos también, amados hermanos, que el propiciatorio era considerado como el trono de misericordia, el trono de Dios, ya que esa palabrita propiciación o propiciatorio significa donde Dios es propicio o donde Dios es favorable. En el primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Y ahí en esa primera carta también del apóstol Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, dicho esto, amados hermanos, pasemos a nuestro primer punto con relación a la doctrina de la expiación: aplacar la ira de la justicia. El término que se utiliza en las Escrituras con relación a la doctrina de la expiación presenta un amplio significado, amados hermanos, en base a términos como propiciar, que describe el acto de aplacar, apaciguar o cubrir con sangre. Por eso era que la tapa del arca del pacto era una tapa que cubría, y prácticamente era donde se cubrían los pecados, a fin de que la ira de Dios, la justicia de Dios no caiga sobre el pecado. El otro término es sacrificar. Es un término que concierne al medio por el cual alguien o una persona toma el lugar de otro en la muerte, como un pago o rescate por su pecado. Sangre para justificar o para limpiar el pecado de otro. Un sacrificio, amados hermanos. Otro término es perdonar. Este sería el objetivo primario de la expiación,
quitar de en medio la culpa y su consecuencia de la culpabilidad. Perdonar. Otro término sería, amados hermanos, reconciliar. Sería como el propósito fundamental de expiación, ya que es donde legalmente el culpable puede alcanzarse o puede acercarse a ese Dios de justicia, a ese Dios santo, sin ningún temor a ser juzgado por su culpa. Y otro término importante sería el de redimir. Este término sugiere que la expiación es una disposición de la voluntad y bondad de Dios, en donde la gracia de salvación proporciona el pago justo por un culpable para liberarlo de su esclavitud y a la vez declararlo pertenencia o propiedad legal del reino de Dios. Son términos para que podamos ir entendiendo acerca de esta doctrina de la expiación. Recordemos que el sacerdote entraba una vez al año entraba al lugar santísimo y era allí donde se derramaba la sangre, se presentaba la sangre del cordero sacrificado a fin de expiar la culpa del pueblo, expiar los pecados del pueblo, cubrir, tapar, redimir, perdonar. Entonces, esos términos son de suma importancia para que podamos ir entendiendo: apaciguar, cubrir, aplacar, cubrir con sangre, sacrificar, perdonar, reconciliar y redimir, o sea, comprar, pagar el precio a fin de que la persona que es culpable sea liberado no solamente de ese juicio, de esa condena, sino que pase a ser parte, pertenencia o propiedad, en este caso, propiedad del reino de Dios. Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, amados hermanos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que en Cristo Jesús encontramos la sangre que es derramada allí en la cruz del Calvario. Encontramos a ese cordero que se sacrifica, ese cordero que derrama esa sangre para expiar el pecado de los seres humanos, el pecado de la humanidad, específicamente el pecado de aquellos que están o vienen o no, que son guiados a la gloria y sacrificio de Cristo. Es allí, amados hermanos, donde el pecador es perdonado, el pecador es reconciliado, el pecador es redimido. Por eso la doctrina de la salvación, muchas personas la toman a la ligera, le atribuyen el 50% de su salvación, otros le atribuyen el 30%, otros el 90% a Dios, y en su mala interpretación sencillamente sugieren que el ser humano tiene que aportar su granito de arena, tiene que aportar ahí su 5, su 10%. En otras palabras, el ser humano quiere meter las manos al fuego para recibir alguna gloria o algún beneficio
Pero amados hermanos, el sacerdote lo único que tenía que hacer era presentar la sangre de Cristo. La verdadera esencia del perdón de los pecados no estaba en que el sacerdote metiera sus manos, sino simplemente en la gloria de la sangre derramada o presentada sencillamente como un sacrificio. Alguien que pone su vida por otro, alguien que entrega su vida por otro. La muerte era la evidencia que verdaderamente se necesitaba, y la sangre, que era la vida, como que en la sangre se encuentra la vida de la persona, eso lo vamos a ver más adelante. Esa sangre era la que daba esa evidencia, como ese intercambio. Un justo muere por un injusto. Un culpable recibe perdón a través del sacrificio de uno que no es culpable. Esta doctrina, amados hermanos, nos enseña la importancia de valorar no solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino de valorar esa salvación, esa redención, esa reconciliación, ese perdón de nuestros pecados, a fin de que podamos nosotros rendirnos completamente a Dios en gratitud. Cuando una persona se atribuye un porcentaje de esa obra redentora, no solamente se está convirtiendo en un ladrón tratando de robarle la gloria a Dios, sino que está poniendo en tela de juicio su salvación, están poniendo en tela de juicio esa gloria de la vida eterna. Por eso es de suma importancia que la doctrina de la salvación tenga claridad, tenga fundamento, tenga sustento. Toda la gloria la merece ese Dios santo, ese Dios justo, y que es el Dios celoso. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Por eso hay personas que tratan de robarle, ministros, inclusive creyentes que tratan de robarle la gloria a Dios. Dios es un Dios celoso, y por eso uno de sus mandamientos es que consideremos la idolatría como algo que Dios detesta o Dios aborrece, porque Dios es un Dios celoso. Y todo lo que Dios ha hecho para el ser humano a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo es sencillamente porque no hay ningún ser humano que pueda meter sus manos al fuego por otra persona, sencillamente porque no tiene la pureza, no tiene la justicia, no tiene la santidad que se requiere. Por eso era que cuando el arca del pacto, el arca del testimonio se cargaba, recordemos que se cargaba con unos sacerdotes, y los sacerdotes metían 2 varas por unas argollas a fin de no tocar el arca. ¿Por qué no deberían tocar el arca? Sencillamente porque era algo santo y el ser humano no tiene ese grado de santidad. Por eso no se podía tocar. Así que ellos deberían cargarla sin tocarla, y recordemos que allí Uz fue uno de los que tocó el arca y pereció, sencillamente porque
tocó lo que no debía tocar. Así que hay que tener cuidado. Cuando se enseña acerca de la salvación, cuando se le enseña acerca de que las buenas obras contribuyen a la salvación del ser humano, recordemos que las buenas obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Así que nuestras obras están manchadas con esa naturaleza pecaminosa. Por consiguiente, lo único que necesitamos nosotros, amados hermanos, es levantar nuestros ojos, depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra propiciación, Él es nuestra salvación, Él es la vida eterna, Él es el sacrificio, Él es o Él fue el que derramó esa sangre. De hecho, Él es el sumo sacerdote, capaz de presentarse a sí mismo delante de Dios como ese sacrificio, como ese pago, como ese rescate por el pecado de la humanidad. Él es el perdón. En Él, amados hermanos, para ir terminando, en Él tenemos nosotros reconciliación con ese Dios. Recordemos que nuestro pecado nos aleja, nuestro pecado nos separa, nuestro pecado nos aparta de Dios y por consiguiente la ira de Dios, la ira de su justicia está sobre todos los seres humanos, sobre los pecadores. Así que la expiación aplaca la ira de la justicia de Dios y nos reconcilia, nos acerca a ese Dios santo. Nos redime. Expiación también habla de redimir, acerca de proporcionarle al culpable ese perdón, declararlo inocente y parte de la familia de Dios, parte del pueblo de Dios. Bien, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar con nuestro segundo punto con relación a esta preciosa doctrina que corresponde a la obra expiatoria de Cristo Jesús. Vamos a mirar un poco más en detalle acerca de esa obra de redención, esa obra expiatoria de Cristo Jesús. Es como un río que va mi alma. Bien, amados hermanos, si este mensaje, si esta enseñanza ha sido de edificación, de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirlo con otras personas. Que Dios los bendiga.